Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a hablar de la identificación de dos grandes grupos de bacterias. En primer lugar, las micobacterias y en segundo lugar, las bacterias esporuladas. Las micobacterias. Bueno, las micobacterias existen dos grandes especies de gran interés clínico y sanitario, que son la Mycobacterium tuberculosis, productora de la tuberculosis, y la Mycobacterium leprae, productora de la lepra. Bueno, son bacterias que se caracterizan por presentar paredes celulares bastante complejas, unas envueltas bastante complejas y ricas en componentes lipídicos. Sobre todo un componente estructural lipídico que es el lipoarabino manano, o LAM por sus siglas. También son ricas en la presencia de ácidos micólicos, y estas características diferenciales de sus paredes hace que este tipo de bacterias se tiñan con un colorante, una tinción diferencial que es la tinción de Thiel-Nielsen, conocida por teñir a las bacterias que son ácido-alcohol resistentes. Bueno, este tipo de bacterias, las micobacterias, recordemos que son bacterias aerobias, normalmente con morfología bacilar y gram positivas. Bueno, la tinción diferencial de Thiel-Nielsen utiliza como colorante principal a la fucsina. La fucsina es un componente tintorial que lo que va a hacer es teñirnos de un color violeta intenso. Durante 5 minutos tenemos que empapar la preparación. Todas las bacterias, digamos que tienen estas envueltas tan complejas. ¿Vale? Vamos a aplicar calor para hacer que esa unión sea más firme. Posteriormente vamos a utilizar un decolorante más agresivo que en el caso de la tinción de Gram, que es un colorante formado por un alcohol, que es el etanol, y un ácido muy fuerte, que es el ácido clorhídrico. Este decolorante lo que nos va a hacer es, digamos, decolorarnos todas aquellas bacterias que no son ácido-alcohol resistentes, sino ácido-alcohol sensibles. Y posteriormente utilizaremos un colorante de contraste, que es el azul de metileno, durante 1 minuto, para, digamos, teñir todas aquellas bacterias que no son ácido-alcohol resistentes, que serían el resto, que las teñiría de un color azul. Con lo cual, en la placa de Petri observaremos colonias. En caso de ser positivas, las violetas intensas serían ácido-alcohol resistentes, género Mycobacterium, y el resto, las colonias azuladas, pues ácido-alcohol sensibles. Bueno, como bien hemos dicho, este tipo de bacterias se caracteriza por presentar estos ácidos micólicos en sus envueltas, esa capacidad de ácido-alcohol resistencia, y el crecimiento normalmente es un crecimiento bastante lento. Se dividen normalmente una división por cada 12-24 horas, con lo cual, para identificar lo que es la enfermedad que producen, pues en torno a 1 semana de duración. Bueno, pues también tenemos otra estrategia de identificación de este tipo de bacterias, que es utilizando un medio de cultivo, que es el medio de cultivo de Lowenstein-Janssen, ¿vale? Como hemos dicho en otros vídeos, los medios de cultivo no son más que sustratos que, en función de, digamos, de el agente gelificante que nosotros utilicemos, que el más común es el agar, pues podemos tener medios con una consistencia sólida, semisólida o líquida. Bueno, en este caso, pues un medio de cultivo no es más que un sustrato con una serie de ingredientes nutricionales que, en función, pues, de los requerimientos nutricionales, físico-químicos, bioquímicos de las bacterias, pues nos van a permitir el crecimiento de unas y el de otras, pues no. En este caso, el medio de Lowenstein-Janssen es un medio que utiliza la glicerina como fuente de carbono. Se ha visto que este tipo de bacterias crecen muy bien utilizando la glicerina. Harina de patata, que va a ser otra importante fuente de carbono para el crecimiento de este tipo de bacterias. Huevos frescos, que van a ser como la fuente de albúmina, que es la parte proteica y lipídica, que se ha visto que también crecen muy bien con este tipo de componentes. Y el verde malaquita, que es un agente inhibitorio. Es decir, el verde malaquita lo que va a hacer es inhibirnos el crecimiento de las bacterias que no nos interesan. Bueno, si observamos un crecimiento en este tipo de medio de cultivo Lowenstein-Janssen a modo de migas de pan, con unas colonias con estructura así como de miga de pan, de un color cremoso amarillento, pues sería un presunto positivo en Mycobacterium tuberculosis. Pero para poder confirmarlo, pues tendríamos que hacer una tinción diferencial de Thiel-Nielsen, y si vemos crecimiento de colonias de un color violeta intenso, pues podríamos creernos que ya tenemos un positivo en ese tipo de bacterias. Bueno, en segundo lugar, las bacterias esporuladas o bacterias formadoras de esporas. Dos grandes grupos de interés sanitario y clínico son el género Clostridium y el género Bacillus. ¿Y cómo se identifican? Con otra tinción diferencial, pero en este caso con verde malaquita. Bueno, como colorante principal, el verde malaquita, se tiñe la muestra durante 5 minutos, durante 1 minuto, y se añade, se proporciona calor durante 5 minutos. Esto lo que va a hacer es que el verde malaquita es un componente tintorial que, digamos, es ligeramente básico, y se va a unir tanto a la parte vegetativa como a la parte de la endospora de la colonia bacteriana. Con lo cual, digamos que al aplicar calor, lo que vamos a hacer es producir una unión más firme del verde malaquita con la endospora. Posteriormente, cuando la lavamos con agua destilada, este verde malaquita va a salir de la parte vegetativa y solo va a quedar teñida la parte de la endospora. Y como colorante de contraste utilizo la safranina durante 1 minuto,
que digamos que la safranina, como bien vimos en la atención de Gram, es un colorante que tiñe las bacterias de un color rojizo. Con lo cual, en la placa de Petri observaremos un crecimiento diferencial en caso de positivo en bacterias esporuladas, colonias de color verde, bacterias esporuladas, colonias de color rojo, bacterias que no forman esporas. Bueno, dos géneros importantes desde el punto de vista clínico y sanitario, género Clostridium. Bueno, el género Clostridium son bacilos gram positivos anaerobios estrictos, parásitos y saprófitos. Se caracterizan también porque no reducen los sulfatos a sulfitos y son móviles normalmente con flagelos en posición peritríca, excepto una especie que es Clostridium perfringens, que es una especie patógena y producen normalmente exotoxinas. Exotoxinas con efecto necrosante y hemolítico, es decir, rompen los glóbulos rojos. De hecho, necrosante, el Clostridium perfringens es un productor de la famosa gangrena gaseosa. Otras dos especies importantes desde el punto de vista clínico pues son Clostridium tetani, que es la que produce pues la toxina de lo que es el tétanos, caracterizada por esa rigidez muscular, y Clostridium botulinum, que es la que produce la toxina del botulismo, la toxina botulínica. Y en segundo lugar, el género Bacillus. Bueno, pues el género Bacillus también son bacterias que forman esporas, son pues, con estructura bacilar, gram positivas. En este caso son aerobios estrictos o bien anaerobios facultativos, crecen en forma de bastón y tenemos pues una especie que es patógena, que es el Bacillus anthracis, que es una especie inmóvil. La mayoría de las bacterias de este género son móviles, excepto Bacillus anthracis, que es la que produce la famosa enfermedad del anthrax. Normalmente son bacterias que dan positivo en catalasa, es decir, cuando añadimos agua oxigenada son capaces de descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, con lo cual generan como una especie de burbujas, pues, catalasa positivo. Y otra especie importante, pues Bacillus subtilis. ¿Vale? Bacillus subtilis pues se ha visto que es una bacteria pues muy importante en investigación, sobre todo con temas de ingeniería genética y demás. Bueno, esto es un poco un resumen de los dos grandes grupos de bacterias que, bueno, pues a nivel identificativo me han parecido importantes y bueno, espero que os haya servido, chicos. Cualquier duda o comentario, pues igual, como siempre, debajo del vídeo en los comentarios, cualquier sugerencia, ahí lo tenéis. Venga, un saludo.